Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en los rincones más afilados de la filosofía con una obra bastante singular, El arte de insultar. Que, ojo, no es un tratado original de Schopenhauer, ¿eh? Exacto. Es una compilación que hizo Franco Volpi. Reunió los dardos verbales, las opiniones más cáusticas de Arthur Schopenhauer, sacadas de toda su obra. Sí, como pepitas de oro. Bueno, de oro bastante ácido, encontrado hasta aquí y allá en sus textos. Nuestra fuente principal van a ser fragmentos de la introducción de Volpi a este compendio y, claro, una selección de las entradas que él mismo recopiló. Se siente casi como la sombra, ¿no? O el complemento oscuro de su otro texto más conocido, El arte de tener razón. Sí, totalmente. Como el lado B de ese disco. Y nuestra misión hoy, pues, queremos ir un poquito más allá de la simple anécdota del morbo del insulto. Queremos entender por qué este filósofo, tan enfocado en la voluntad, la representación y todo eso, por qué veía el insulto como el último recurso. El último bastión, como dijiste. Eso. Analizaremos cómo él mismo manejaba esta especie de dialéctica de la ofensa y ver qué nos revela esta faceta, que es francamente polémica, sobre su visión del mundo, del debate y pues de la naturaleza humana. Vamos a meternos a fondo. ¿Suena bien? Empecemos. El punto de partida, creo que inevitable, es el arte de tener razón. Ahí Schopenhauer nos da 38 estratagemas, básicamente trucos, ¿no? Trucos dialécticos para ganar una discusión. Tengas o no tengas la razón, ojo. Ese es el detalle clave. Justo. Pero la número 38, la ultimita, esa es dinamita pura. Exacto. Es la que él llama el argumentum ad persona. La describe como el recurso al que uno acude, cuando ya te das cuenta de que tu adversario es superior intelectualmente. O sea, cuando ya viste que por las buenas, con argumentos, no vas a ganar. Precisamente. Y entonces, dice Schopenhauer, abandonas por completo el tema de la discusión y atacas directamente a la persona. Sus palabras son, déjame recordar, personalícese, séase ofensivo, grosero. Directo y sin escalas. Y hace una distinción crucial, con el argumentum ad hominem. Ese se dirige a algo que el otro dijo o admitió, pero el ad personam es ir a la yugular personal, totalmente fuera del tema. Y Schopenhauer no se aguanta las ganas de señalar, casi con un poquito de cinismo, diría yo, que esta regla final es muy estimada. Sí, lo dice así, y explica por qué. ¿La razón? Pues que cualquiera puede usarla. No necesitas ser brillante, solo agresivo. Exacto. Menciona que, y cito más o menos, las naturalezas inferiores se sienten instintivamente compelidas a usarla, sobre todo cuando se enfrentan a una superioridad intelectual o espiritual que no pueden contrarrestar. Es como el botón de pánico de la retórica, ¿no? Cuando todo lo demás falla, ¡pum! Ándale. Pero ojo, inmediatamente después lanza la advertencia. Detalla las consecuencias. Esto puede acabar en peleas físicas, en duelos, hay que recordar la época, e incluso en demandas por difamación. Claro, no era juego. Para nada. Por eso, su consejo práctico es, eviten a toda costa llegar a ese punto. Recomienda ignorar los insultos con frialdad, con serenidad, o, como ya decía Aristóteles, ser muy selectivo al elegir con quién discutes. No discutir con cualquiera que sepas que va a recurrir a eso. Exacto. No vale la pena. Y aquí es donde la cosa se pone, fascinante. Porque a pesar de desaconsejarlo tanto, Schopenhauer no puede evitar reconocer el poder demoledor de un insulto bien lanzado. Ajá. Cito de las fuentes que recopiló Volpi. Una grosería vence todo argumento y eclipsa cualquier intelecto. Es una afirmación brutal. Durísima. Sugiere que la ofensa tiene como un poder casi alquímico, ¿no? Para neutralizar la razón, el conocimiento, la verdad misma. Es desconcertante. Totalmente. ¿Cómo entendemos esa aparente contradicción? Aconseja no hacerlo, pero admite que es súper efectivo. Esa es justo la médula del análisis que hace Volpi. Él sugiere que, aunque el insulto puede salir así espontáneo, para ser de verdad eficaz, casi como una estocada de esgrima, necesita técnica, precisión. Como un arte, irónicamente. Exacto. Y aunque Schopenhauer nunca se sentó a escribir un manual formal de El arte de ofender,
Sus propias obras son un arsenal de ejemplos. Él era, quizá muy a su pesar, un maestro consumado en esto. Maestro a su pesar. Me gusta esa frase. Porque, como bien dice citando a Volpi, Schopenhauer probablemente se habría horrorizado si alguien le proponía escribir un manual así. Claro, él calificaba estas tácticas, incluso las que parecen más limpias, de el arte de tener razón, como abyectas e indignas. Indignas de un buscador de la verdad. Define el insulto como una calumnia sumaria, o sea, una acusación sin pruebas que básicamente grita, ya no tengo argumentos. Sí, dice que quien insulta queda debiendo las premisas. O sea, te saltaste toda la lógica. Muy gráfico, totalmente. Y refuerza la idea del peligro, del ciclo vicioso que genera. Tiene una imagen muy potente. Dice que las injurias son como las procesiones, que siempre regresan a su punto de partida. O sea, la ofensa llama a la ofensa. Te la regresan. Exacto. Y no tiene pelos en la lengua para describir esa escalada, ¿eh? Habla de cómo las bofetadas se responden con bastonazos, estos con latigazos, los latigazos con escupitajos, hasta llegar a intervenciones sangrientas. Híjole. Una visión bastante sombría del conflicto humano cuando escala. Muy sombría. Pero inmediatamente después de describir esta espiral, la condena. Sin peros. La llama un recurso a la animalidad. Una regresión, ¿no? Sí, una regresión al derecho del más fuerte. Un abandono total del terreno de la razón. Es casi esquizofrénico. La analiza con detalle, describe su poder y luego la anatemiza. Es una dualidad muy marcada. Y ahí es donde Volpi mete el factor personal. Argumenta que paradójicamente Schopenhauer tenía las mejores condiciones temperamentales para escribir justo ese tratado que nunca escribió y que en teoría despreciaba. ¿Por su carácter? Exacto. Su carácter descrito como sanguíneo, colérico, tajante, irritable, sumado a su profundo pesimismo y misantropía, pues lo convertía en un polemista nato, alguien muy propenso a usar la ofensa como arma. Y su biografía parece confirmarlo, ¿no? Los roces eran constantes. Su propia madre, Johanna Schopenhauer, que también era escritora. Le escribió cartas durísimas. Sí. Le decía cosas como, resultas extremadamente desagradable. O tu tono sentencioso y tus insultos. Y este es brutal. Te has acostumbrado demasiado a insultar. Imagínate que tu mamá te diga eso. Tremendo. Y luego lo expulsaron del colegio por una sátira contra un profesor. Su tirria contra Fichte fue legendaria. Rebautizó su doctrina de la ciencia como vacío de la ciencia. Ah, ¡qué nivel de ataque! Y claro, su choque frontal con Hegel. Eso marcó su fracaso académico. Sin duda. Y no podemos olvidar el incidente con Caroline Market, su vecina. Las fuentes dicen que hubo un altercado, que supuestamente él la empujó por las escaleras. Un asunto muy feo. Feísimo. Y después de un juicio larguísimo, de 5 años, lo condenaron a pagarle una pensión vitalicia. Este episodio, más allá del escándalo, lo llevó a estudiar el tema de las injurias desde el punto de vista legal. Consultó tratados jurídicos de la época. O sea, su interés no era puramente abstracto, filosófico. Tenía raíces muy personales y pragmáticas. Definitivamente. Tenía que entender las implicaciones legales de lo que decía o hacía. Y parece que la edad no lo calmó. Más bien al contrario, ¿no? Parece que no. Con los años, su intransigencia y su facilidad para el insulto como que se agudizaron. Sus blancos favoritos seguían siendo Hegel y los filósofos académicos de su tiempo. ¿Cómo les decía? Filosofastros. Filosofastros, charlatanes, estúpidos, fabricantes de humo, fanfarrones. Vaya, no se guardaba nada. Y su último texto publicado fue una diatriba furiosa contra la Real Academia Danesa. ¿Por qué? Porque no le dieron un premio por un ensayo suyo. Y peor aún, porque habían elogiado a Hegel. Lo llamaron Summus Philosophus, el filósofo supremo. Eso lo enfureció. No lo podía soportar. Para nada. Incluso hay una anécdota final muy reveladora. Estaba preparando una nueva edición de uno de sus libros con un prólogo. Digamos, muy salpimentado, lleno de ataques. Me imagino. Pues, antes de publicarlo, consultó a un amigo juez para preguntarle si se arriesgaba a una demanda por difamación. ¿Qué tal? O sea, era consciente del poder y del peligro legal de sus propias palabras. Pero no podía evitar usarlas, o no quería. Es fascinante esa tensión interna que tenía. Sí.
Entonces, con todo este contexto, el teórico que analiza, el polemista que practica sin piedad, Volpi armó este florelegio, esta antología de improperios. Un jardín de flores, bastante espinosas. Jaja, exacto. Y Schopenhauer, como decíamos, no dejaba títere con cabeza. Académicos, filósofos rivales, las mujeres, el amor romántico, el matrimonio, sus compatriotas alemanes, la humanidad entera, hasta conceptos abstractos. De todo. La insulto universal. Vamos a explorar algunas de estas joyas. Sí, pero hagamos una pausa necesaria aquí. Es súper importante repetir esto. Lo que vamos a citar ahora son las opiniones de Arthur Schopenhauer, tal como están documentadas en las fuentes que estamos usando, principalmente la compilación de Volpi. Cierto. Nuestro objetivo es analizar y comprender este aspecto de su pensamiento y su estilo. No estamos de ninguna manera endosando, validando o compartiendo estas opiniones, especialmente las más controvertidas. Es un ejercicio de exploración crítica del material, nada más. Absolutamente clave esa aclaración. Gracias. Bien, empecemos por sus colegas de profesión, académicos y filósofos. No tenía piedad. No, para nada. Decía que el académico alemán típico es, y cito, demasiado pobre para ser recto y honorable, y que por eso termina siendo un bribón muy solícito, o sea, un servil. Un vendido, diríamos hoy quizá. Ándale, a los profesores de filosofía los veía como maquilladores de marionetas, gente que adorna ideas ajenas pero sin sustancia propia. Y las cátedras universitarias eran para él establos con pienso. Establos con pienso. Sí, donde los rumiantes, o sea, los profesores, repiten ideas sin digerirlas de verdad. Durísimo. Es claramente el eco de su propia experiencia fallida en la Universidad de Berlín, ¿no? Donde intentó competir con Hegel y, bueno, fracasó estrepitosamente. Seguro, se notaba el resentimiento. Sentía un profundo desprecio por lo que él llamaba la filosofía universitaria. La veía como un sistema corrupto, basado en el servilismo, en intereses creados, en repetir las modas intelectuales como el idealismo hegeliano, en lugar de buscar la verdad de forma genuina y solitaria. Búsqueda que él creía encarnar, claro. Y esta visión tan crítica no se quedaba solo en la academia. Se extendía a su propia nación, los alemanes en general. ¿También les tocó? Y fuerte. Llega a decir textualmente: desprecio a la nación alemana debido a su exaltada estupidez y que me avergüenzo de pertenecer a ella. ¿Qué tal? Híjole, eso es muy fuerte decirlo de tu propia nación. Mucho. Los acusaba de una pomposidad insoportable en su forma de hablar, de escribir, de pensar. Les reprochaba buscar en las nubes lo que tienen delante de sus narices. Una crítica a la abstracción excesiva, ¿no? A la falta de sentido práctico. Exacto. Es una crítica cultural mordaz. Sin duda influida por su frustración con el clima intelectual de Alemania en su tiempo, dominado por ese idealismo poskantiano que él combatía con uñas y dientes. Veía en el estilo alemán una tendencia a la oscuridad a propósito, al lenguaje inflado, a la falta de claridad. Que él contrastaba con la lucidez que admiraba en franceses e ingleses, ¿verdad? Exactamente. Admiraba esa claridad y precisión. Bueno, y de la crítica cultural pasamos a un terreno todavía más complejo y que hoy, francamente, es inaceptable. Sus opiniones sobre las mujeres. Vamos a presentar esto con total neutralidad, solo citando lo que recogen las fuentes. Con mucho cuidado, ¿sí? Schopenhauer las llama el segundo sexo, sexus secure. Las consideraba inferiores al hombre en capacidad de razonamiento abstracto y en sentido de la justicia. Las damas que él veía como típica de la Europa cristiana y germánica, prefería la posición subordinada que, según él, les correspondía en la antigüedad y en Oriente. Una visión muy de su época, pero incluso para entonces bastante extrema. Y llega a afirmar que permanecen niñas toda su vida, incapaces de alcanzar una madurez intelectual plena. El razonamiento que Volpi extrae de sus textos para explicar esto. Bueno, Schopenhauer creía que la naturaleza, al darles menos fuerza física, las había compensado con astucia, con disimulo, con una especie de hipocresía instintiva como arma para sobrevivir y manipular. Veía su orientación fundamental hacia la especie, hacia la maternidad, digamos, en detrimento del desarrollo individual, intelectual o artístico. Exacto. Por eso desconfiaba tanto del matrimonio por amor. Tiene esa frase famosa:
Quien se casa por amores ha de vivir con dolores. Y consideraba la monogamia como una imposición social contraria a la naturaleza. Bueno, a la naturaleza polígama del varón, según él. Es importante insistir, como dijimos, estas son las ideas expresadas por Schopenhauer recogidas en la fuente. Las presentamos para analizar su pensamiento completo, no para validarlas en absoluto. Exacto. Es material denso y muy problemático hoy en día, sin duda. Sí, lo es. Pero sigamos con ejemplos quizá menos cargados ideológicamente, pero igual de reveladores de su estilo. Sus metáforas e insultos memorables. Abarcan de todo. La barba. ¿Qué decía de la barba? Le parecía casi una máscara, obscena, un añadido brutal al rostro masculino. Jaja, qué ocurrencia. Y las bibliotecas, lugares donde se preservan los errores pasados, como si fueran fósiles en ámbar. Una visión un poco cínica del conocimiento acumulado. Bastante. El cerebro humano lo describe como el parásito o el pensionista del organismo. Alguien que vive a costa del cuerpo. Órale. Un cigarro, un grato sucedáneo de las ideas. Para cuando falta la inspiración, supongo. Jaja, esa está buena. Y la musa de la historia, Clio, la describe como una prostituta callejera completamente infectada de mentiras. Tenía una imagen potente para todo. Usaba esas imágenes con una intención clarísima: impactar, ridiculizar, demoler. Su diatriba contra el chasquido de los látigos es un ejemplo genial de cómo llevaba su irritación personal a un nivel casi de denuncia filosófica. Ah, sí, ese es buenísimo. Lo llama infernal, el verdadero asesino de las ideas. Afirma que ese ruido que él consideraba estúpido e innecesario paraliza el cerebro y aniquila cualquier pensamiento. Y hasta proponía soluciones legales. Sí, exigir un nudo en la punta del látigo para amortiguar el sonido, o directamente castigar a los carreteros con bastonazos por perturbar la paz intelectual. Es casi una defensa apasionada del trabajo intelectual frente al ruido del mundo práctico, ¿no? De la sociedad que trabaja con las manos, como él decía. Casi una metáfora de su propia lucha. Totalmente. Una defensa de su torre de marfil, quizá. Puede ser. Y por supuesto, no podemos dejar fuera al gran villano de su universo filosófico, Hegel. Su némesis, el blanco recurrente de sus ataques más feroces. Lo despachaba como repugnante charlatán sin talento. Calamidad intelectual, dilapidador de papel, tiempo y cerebros, un mero filosofastro. La mención de la Academia Danesa llamándolos sumus philosophus lo sacaba de quicio. Era casi una obsesión, ¿no? Absolutamente. Y con una creatividad para el insulto increíble. Su crítica a Hegel, sobre todo en sus obras más tardías, es sistemática y brutal. Lo acusa de haber montado una mistificación de proporciones colosales. Una pseudo-filosofía. Exacto. Una pseudo-filosofía deliberadamente obscura, tejida con absurdos, galimatías, y un lenguaje súper retorcido que, según Schopenhauer, tenía el único propósito de impresionar a los ingenuos y corromper la inteligencia alemana. Y para ridiculizar la lógica hegeliana, usaba ejemplos. Sí, como el famoso silogismo fallido del imán, y lo comparaba con razonamientos absurdos como este. Todos los gansos tienen dos patas. Tú tienes dos patas, luego tú eres un ganso. Jaja, era su forma de decir, la filosofía de Hegel no tiene ni lógica ni sentido común. Clarísimo. Entonces, recapitulando un poco, Schopenhauer nos da un análisis súper agudo del insulto como último recurso retórico, como una señal de derrota intelectual, pero al mismo tiempo lo considera peligroso y vulgar. Y sin embargo, él mismo fue un practicante consumado de este arte oscuro. Esta compilación de Volpi no es solo una colección de frases ingeniosas o brutales, es una ventana a esa profunda contradicción. a la complejidad de un pensador que diseccionó la herramienta que él mismo usaba con tanta frecuencia. Nos muestra tanto su brillantez analítica como su carácter difícil y, sí, profundamente pesimista. Exacto. Y la tensión que revela esta compilación es fascinante. Tienes al filósofo que puede describir con precisión de cirujano la mecánica de la ofensa, mientras al mismo tiempo advierte sobre su toxicidad. Es una dualidad constante. Creo que el valor de explorar este arte de insultar
Va más allá de la anécdota biográfica o de la polémica por sus opiniones, que ya vimos que son muy polémicas. Nos obliga a mirar cómo Schopenhauer entendía las debilidades de la comunicación humana. La facilidad con que el ego, la frustración, los instintos más básicos pueden secuestrar un debate racional. Exacto. En el fondo, es un reflejo de su visión pesimista sobre la naturaleza humana misma. No tenía muchas esperanzas en nosotros. Se nota. Schopenhauer veía el argumentum ad personam, el insulto, como el último recurso, el que se usa cuando ya no quedan argumentos lógicos. Si pensamos en cómo nos comunicamos hoy, sobre todo en el entorno digital, en redes sociales, donde la confrontación es pan de cada día. La pregunta casi se formula sola, ¿verdad? ¿Será que en nuestro tiempo ese recurso ya no es el último, sino que a menudo es el primero, el preferido incluso? Parece que sí a veces. Siglo XXI, donde el ataque personal parece haberse convertido en la moneda corriente del desacuerdo. Seguramente tendría mucho que decir, y no serían cumplidos. Me lo imagino. Bueno, pues ahí queda esa reflexión flotando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el lado más afilado y, sí, polémico de Schopenhauer. Gracias a ti. Siempre interesante revisitar a Schopenhauer, incluso en sus facetas más incómodas.